Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Hogwarts. Reborn as Harry Potter. Autora Miguel. Y un hombre muere y despierta como Harry Potter en el armario bajo la escalera. Pero este no es un elegido pasivo. Con recuerdos de una vida pasada y una mente mucho más práctica, comienza a estudiar magia desde temprana edad, cuestionando las reglas del mundo mágico y negándose a seguir el peligroso camino que el destino parece haberle preparado. Más inteligente, más precavido y decidido a sobrevivir, este Harry planea reescribir la historia en lugar de dejarse vencer por ella. 1. Capítulo 1. Y no fue un sueño otra vez, murmuré con dificultad, mirando el techo bajo, que probablemente ni siquiera podía llamarse techo propiamente dicho. Era simplemente la parte inferior de una escalera de madera, lijada y pintada de blanco hacía mucho tiempo, aunque con los años parte de la pintura ya se había agrietado y descascarillado. Fragmentos de escombros seguían cayendo sin cesar desde el techo sobre mi pequeña cama, que descansaba tan ordenadamente en el armario bajo la escalera que conducía al segundo piso de una sólida casa particular en uno de los suburbios de Londres. Sí, esto no era un sueño. Realmente había terminado aquí, en el mundialmente famoso armario bajo la escalera del número 4 de Private Drive, Little Winging, Surrey. Más precisamente, en mi antiguo mundo este armario había sido famoso, al igual que el niño que vivía en él, su historia y todo lo demás relacionado con ella. Aquí, casi nadie había oído hablar de Harry Potter. Incluso los vecinos apenas prestaban atención al huérfano flacucho y al odino acogido por la respetable familia Dursley. Pero olvidémonos de los vecinos. Los Dursley, salvo el mocoso de Dudley, actuaban como si apenas se fijaran en el joven mago. Me cargaban de tareas preventivas, es decir, todo lo que un niño de 7 años pudiera hacer, y cada vez con más frecuencia intentaban meter a su sobrino en el armario que le habían asignado. Supongo que eso hizo que esos respetables ciudadanos británicos se sintieran como si nadie más viviera en su casa, o tal vez no. No tenía intención de hurgar en la mente de mis nuevos parientes, y sigo sin tenerla. Harry a veces se había puesto a llorar por este tipo de trato, pero eso era porque era un niño que necesitaba la atención de los adultos. Para mí, sin embargo, la situación era, bueno, en cierto modo, bastante conveniente. Al menos durante los primeros 10 días de mi nueva vida, casi nadie me molestó. Podía quedarme en mi cama tranquilamente o pasear al aire libre, ignorando por completo la molesta llovizna tan típica de principios de verano en las Islas Británicas. Me habían dado un poco de tiempo para asimilar lo que me había pasado y el hecho de mi muerte en mi mundo anterior. Ya casi lo había superado, aunque cada mañana, al despertar, todavía no podía creer del todo lo que estaba sucediendo. Quizás una parte de mí aún esperaba despertar en cualquier momento y encontrarme de nuevo en mi casa con mi amada novia, mi gato pelirrojo y mi Carlino que siempre resoplaba. Pero no ocurrió ningún milagro. Cada mañana, mientras me cepillaba los dientes, me miraba en el espejo y veía al mismo niño pequeño con una mata de pelo perpetuamente despeinado que sobresalía en todas direcciones. Ya era hora de que lo aceptara, pero aún siento una especie de disonancia cada vez que veo el reflejo del niño imitando todos mis movimientos, dije con una mueca, con un toque de irritación y, quizás, tristeza en los ojos. Una nueva vida después de la muerte era, por supuesto, genial. Pero, sinceramente, hubiera preferido no morir nunca. Era exasperante perder en un instante todo por lo que había trabajado durante toda mi vida anterior. Inmediatamente me invadieron pensamientos sobre la fragilidad de la existencia. Harry, mocoso insoportable. ¿Otra vez desperdiciando mi agua? Sal de ahí ahora mismo. El gruñido de Vernon Dursley me llegó de repente a través de la puerta. Me sobresalté y salí de mis pensamientos al instante, intentando terminar de cepillarme los dientes a toda prisa. Lo siento, tío.
La tía Petunia dijo que me regañaría si no me cepillaba los dientes, dije, abriendo la puerta del baño y pasando rápidamente junto al hombre corpulento, que no era especialmente alto. Él simplemente hizo un gesto con la mano en respuesta, mientras seguía murmurando maldiciones entre dientes. No percibí ninguna malicia ni odio real por parte de Vernon hacia mí. En las películas que conocía, los Dursley parecían casi villanos estereotípicos que atormentaban a su inocente sobrino. Y quizás, desde la perspectiva de un niño, el trato que presencié realmente se veía así. Sobre todo comparado con la ternura con la que Petunia y Vernon trataban a su propio hijo. Pero, sinceramente, desde mi propia experiencia, no vi nada realmente criminal en el trato que me daban los Dursley. Eso sí, no eran buenos tutores. Vernon no quería ver al hijo de otro hombre en su casa, aunque fuera pariente de su esposa. Petunia simplemente me tenía antipatía, probablemente por algún conflicto serio con su hermana, y esa actitud se me había contagiado en parte. No era el ambiente más sano para que un niño creciera. Aún así, no había castigos ni disciplinas extremas dirigidas a su sobrino no deseado. Mi mayor problema era que, en lugar de tener una habitación propia, tenía un pequeño armario debajo de la escalera donde el pequeño mago era desterrado después de cualquier travesura. Por lo demás, a Harry solo le habían pegado con el cinturón unas cuantas docenas de veces, y siempre después de algún incidente extraño en la casa. Mis parientes le tenían miedo a la magia como si fuera fuego. Y no tenía prisa por culparlos. Si la memoria del verdadero Harry Potter no me fallaba, este pequeño bribón había logrado prender fuego a las cortinas de la tía Petunia cuando solo tenía 3 años, lo que hacía que la comparación fuera especialmente acertada. Al mismo tiempo, sentía cierto temor hacia mi propia magia. ¿Y si alguien me sobresaltaba acercándose sigilosamente por detrás mientras estaba absorta en mis pensamientos, y en un arrebato de miedo le lanzaba un hechizo letal al pobre intruso? Todavía no tenía control sobre el proceso. Ni siquiera podía sentir mi magia de verdad, a pesar de que en los últimos días había intentado varias veces conectar con ella. No es que tuviera mucho más que hacer en mi armario. Apenas había libros, solo los libros de texto del año pasado, que difícilmente podrían considerarse una lectura entretenida. Por cierto, eso era otra broma. Resulta que en Gran Bretaña, la escuela empieza a los 5 años. Antes de acabar en este cuerpo, desconocía detalles como esos. Me sorprendió un poco darme cuenta de que Harry Potter, con 7 años, ya sabía leer y escribir en inglés, aunque con torpeza. Útil y conveniente, ya que mi inglés en mi vida anterior había sido muy básico. Había estudiado alemán en el colegio y solo empecé a estudiar inglés en la universidad. Y, la verdad, sin mucho éxito. Harry, llegas tarde otra vez. Vigila la sartén mientras corto la ensalada, me dijo mi tía en cuanto entré en la cocina, donde estaba preparando el desayuno. Mi papel, sin embargo, era principalmente simbólico. Apenas me distraía de mis pensamientos mientras observaba cómo se freían los huevos con bacon y tomates, solo para asegurarme de que no se quemaran. Por el momento, sin embargo, el desayuno aún estaba casi líquido, lo que me permitió seguir despertando lentamente mientras me sumergía de nuevo en mis pensamientos, lejos de ser alegres. La mayoría se reducían a una sola cosa: cómo debía controlar, o al menos sentir, mi magia. Sería un inconveniente si volvía a provocar un incendio o inundaba el lugar por un arrebato de emoción intensa. Me pregunto, ¿tengo magia siquiera? Harry Potter definitivamente la tenía, sus recuerdos lo dejan perfectamente claro, pero desde que desperté, no he sentido nada remotamente parecido a la magia en mí. Y tampoco he notado ningún estallido mágico, ni siquiera los más pequeños. De repente me encontré preguntándome, solo ahora pensando, si realmente era mágica. Tras morir y renacer tan repentinamente, los pensamientos sobre la magia me habían resultado muy difíciles de asimilar. Estaba mucho más ocupado tratando de aceptar lo absurdo de la situación. Aún no había asimilado del todo lo sucedido, pero algunos sueños y esperanzas de convertirme algún día en el mago más genial de este pantano ya habían cruzado por mi mente. Sería una pena que toda la magia desapareciera junto con el Harry Potter original, aunque en realidad no se fue a ninguna parte. En algún momento, simplemente se disolvió en mis recuerdos y en mi personalidad más madura, si es que eso tiene sentido. Seguí dándole vueltas a pensamientos que no eran sencillos para mí, dándome cuenta tardíamente de que el desayuno del tío Vernon ya había empezado a quemarse. Esa maldita tortilla se había cocinado demasiado rápido.
O mejor dicho, Petunia había convertido el fuego bajo la sartén en un infierno ardiente, y yo no me había dado cuenta enseguida. Tuve que salvar el desayuno a toda prisa, lanzándome a por la espátula de madera, y, sin querer, derribé la botella de aceite de girasol con el codo. Aquella cosa se desplomó de golpe, su cuello abierto cayó directamente sobre el hornillo encendido y, casi al instante, estalló en una ola de llamas abrasadoras. Todo sucedió tan rápido y tan repentinamente que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Solo vi el destello de fuego justo delante de mi cara. Entonces, el miedo y el terror instintivos ante las llamas abrasadoras me paralizaron. Ya está, estoy acabado. Ese pensamiento absurdo pero dolorosamente vívido cruzó por mi cabeza, respaldado por la terrible certeza de que en un segundo más el fuego alcanzaría mi rostro, casi con seguridad quemándome las cejas, chamuscándome la piel y posiblemente incluso dañándome los ojos, pero nada de eso sucedió. Algo en lo profundo de mi pecho se contrajo repentinamente y se hinchó. No puedo describir la sensación con exactitud. Pero el efecto fue visible casi de inmediato. La estufa, que había estallado en llamas, quedó envuelta en un bloque de hielo de medio metro, que no solo extinguió el fuego y rodeó la cocina de gas, sino que también cubrió parte de los muebles circundantes con una fina capa de escarcha. Un instante antes estaba echando aceite vegetal al fuego, al siguiente una llamarada casi me rozó la cara, y la mitad de la cocina se había convertido en una pequeña rama de la Antártida. Ni siquiera había asimilado del todo el inicio del incendio cuando ya había terminado, terminó de una forma muy extraña y descaradamente mágica. Harry Potter. Niño insoportable. Chilló Petunia Dursley, casi hasta volverse ultrasónica, mientras me agarraba la oreja izquierda con un tirón brutal, casi arrancándomela. ¿Qué demonios has hecho aquí? Métete en el armario. Ahora. Fuera de mi vista. Sí, tía, balbuceé con voz ronca, casi tropezando y corriendo hacia mi ahora casi querido armario. La conmoción, el terror y el miedo de aquel repentino ataque, en fin, parecía que por poco no había logrado congelar también a mi querida tía. Ni siquiera entendía cómo lograba contener lo que volvía a surgir. ¿Deseo? ¿Intención? ¿Energía? No, no había palabras para describir esa sensación. Pero de una cosa sí estaba segura. Realmente tenía magia. Magia de verdad. Por lo cual, más tarde ese mismo día, el tío Vernon me lo agradeció efusivamente con el cinturón, destruyendo al instante cualquier rastro de compasión que pudiera haber sentido. Después de todo, para mí, como adulto con una mente madura, ser azotado por otro hombre fue una experiencia profundamente humillante. Dolorosa e indefensa, porque, como demostraba la práctica, el cuerpo de un niño difícilmente era capaz de resistir la mano pesada de un cerdo gigante. Fue desagradable y vergonzoso. Y doloroso también, aunque le presté menos atención a la incomodidad física de la que le habría prestado en otras circunstancias. Mi rabia ante toda la situación era mucho mayor, y la magia pareció atenuar el dolor en cierta medida. Aunque eso podría deberse a mi perspectiva adulta, o a algo más que no comprendía del todo. Pero el hecho era innegable. Me habían azotado con un cinturón y me habían inundado de insultos. Esos eran los aspectos negativos, de esos que empujan a uno hacia el odio manifiesto. Por otro lado, existía la magia. Y la capacidad de percibirla hasta cierto punto, e incluso de dirigirla. Al menos, a pesar de toda mi ira y furia contra Vernon, aún no había permitido que mi magia lo quemara vivo. Más tarde, mientras maldecía a mi alacena en mi lengua materna, de alguna manera logré deshacerme por completo de la molestia en mi trasero. Después de eso, incluso pareció curarse sin dejar rastro, lo que me permitió sentirme bastante bien a la hora del almuerzo. Tenía hambre, por supuesto, ya que nadie tenía ganas de darme de comer hasta la cena, pero esas habilidades seguían siendo útiles. Y me reconfortaban el alma. Yo era un mago, maldita sea. Un auténtico mago que, a la lamentable edad de 7 años, podía congelar una cocina entera y curar algunas de sus propias heridas. Por ahora, es cierto, todo parecía suceder por sí solo. Pero pensé que si me esforzaba un poco, encontraría la manera de domar mi propio poder. No tenía otra opción. No tenía ningún deseo de volver a sufrir una paliza. Tenía miedo de no contenerme la próxima vez. 2. Capítulo 2 Siente la fuerza, Luke, o cómo era esa frase del clásico atemporal. Me pregunté mientras intentaba una y otra vez hacer algo con mi propia magia que fuera al menos un poco predecible. Sí, resultó ser mucho más difícil de lo que había supuesto. En los 2 meses transcurridos desde mi primer estallido mágico, no había avanzado mucho en el dominio de esta supuesta magia.
Había aprendido a percibir con mayor agudeza y claridad el poder oculto en mi interior justo antes de que se desatara, y había mejorado en la supresión de arrebatos elementales espontáneos. Y eso era todo. Mis intentos de prender fuego a algo deliberadamente, congelarlo o moverlo de un lado a otro del armario, fracasaban estrepitosamente 8 de cada 10 veces. Eso significaba que a veces lograba quemar, congelar o empapar algo. Pero la mayoría de las veces, el resultado era, prácticamente cualquier cosa. Desde una explosión ensordecedora, aunque no especialmente potente, en mis manos hasta convertir mi cuaderno escolar en una especie de objeto con plumas. El extraño objeto que obtuve aquella vez ni siquiera se parecía a un pájaro. Parecía más bien una especie de capa de plumas, de apenas 20 por 40 centímetros. Y lo único que quería era que mi cuaderno flotara. Se acercaba el nuevo curso escolar, ya había cumplido 8 años y Petunia ya nos había cargado a Dudley y a mí con algunos exámenes preparatorios que nuestra profesora le había dado en primavera. Estaba harta de tanto garabatear y decidí entretenerme un poco con un cuaderno medio lleno. Pero al final, fui yo el tonto que tuvo que reescribir y rehacer esos malditos exámenes desde el principio. Hice una mueca, recordando con demasiada claridad lo lamentable que había quedado el cuaderno después de su transformación completa en una capa de plumas. Hasta ahora, no me estaba convirtiendo en ningún gran mago o hechicero. Además, mis constantes intentos de producir algún tipo de magia en mi querido armario habían enemistado aún más a los Dursley mayores conmigo. Las explosiones que salían del armario sin duda le habían sacado unas cuantas canas a Petunia. Por suerte, Vernon no estaba en casa en ese momento. De lo contrario, me temo que habría tenido que defenderme del cinturón otra vez. La tía Petunia había intuido perfectamente de dónde había venido la explosión. Y mi aspecto ligeramente aturdido y desaliñado probablemente no ayudó mucho a mis excusas. Desagradable. Pero no tenía intención de parar, porque sentía con claridad que aún progresaba gracias a esos ejercicios, sino en cuanto al control de mi propia magia, al menos en el poder puro de mis explosiones elementales, sin duda me estaba volviendo más fuerte. Por un lado, eso era alentador. Probablemente era bueno que me estuviera volviendo más fuerte como mago. Pero, por otro lado, eso creó un problema. Era físicamente peligroso para mí interrumpir mi entrenamiento y mis experimentos. Tras solo un par de días sin hacer nada mágico, la magia empezó a presionarme, exigiendo ser liberada. No era la sensación más clara del mundo. A veces incluso pensaba que me lo estaba imaginando. Era como tener ganas de ir al baño, pero al mismo tiempo no tenerlas realmente. Las sensaciones eran vagas, rozando el límite de la percepción, casi imposibles de captar. Y, sin embargo, eran lo suficientemente nítidas como para dejar algo claro. Si no liberaba constantemente mi magia hacia afuera, esta comenzaba a llenar mi cuerpo y a buscar una salida por sí sola. Fue entonces cuando se hizo realmente difícil contener las oleadas mágicas que intentaban liberarse, y la magia misma se mostraba ansiosa por reaccionar a cualquiera de mis emociones. De hecho, ese era precisamente el estado en el que me resultaba más fácil lanzar hechizos. Cuando la magia literalmente rebosaba por mi cuerpo y lo oprimía desde dentro, invocar fuego o congelar un poco de hielo en mi armario sofocante se volvía mucho más sencillo, y no estaba jugando con fuego dentro de casa. Después de aquella explosión en mi habitación al principio de mi entrenamiento, por lo general intentaba no usar magia en interiores. El problema era que mi sala de estar se volvía bastante incómoda con el calor del verano, incluso con el más mínimo atisbo de calor. Así que intentaba constantemente refrescar o ventilar mi pequeña habitación, a veces con cierto éxito. Y otras veces a costa de un nerviosismo extra mientras intentaba ocultarle a mi tía las huellas de mi entrenamiento mágico. En ese sentido, salir al exterior era más fácil. Hacía un mes que ya había encontrado varios solares abandonados, alejados del centro de nuestro barrio. Nadie había vivido allí durante mucho tiempo, pero los setos que rodeaban las casitas seguían altos y túpidos. Perfectos para practicar en secreto todo tipo de magia. El único problema eran los otros niños que a veces también visitaban esos lugares tan interesantes. Pero lo principal era mantenerse alerta y, si era necesario, decir disparates con la mayor sinceridad posible. O simplemente podía huir si no tenía ganas de hablar con nadie. Sí, esa opción era incluso mejor. Al fin y al cabo, no solo los niños deambulaban a veces por los solares abandonados de la zona, sino también diversos tipos, poco respetables, como algún vagabundo o adolescente borracho. Little Winging era un lugar tranquilo y seguro en general, pero en la vida todo puede pasar, ¿oye, Harry?
¿Estás despierto ahí dentro? La voz amortiguada de Dudley Dursley me sacó de mis pensamientos. Gordon y yo vamos al río mientras mamá no mira. ¿Vienes? Claro, solo trae una toalla. Dile a la tía Petunia que vas de picnic con tus amigos. Quizás incluso sea lo suficientemente generosa como para darte sándwiches después, le susurré al chico, con quien, sorprendentemente, no había sido tan difícil encontrar puntos en común. Arrogante, prepotente y con un físico imponente para su edad, el chico pasó los primeros días y semanas después de mi llegada intentando molestarme por costumbre, igual que siempre se metía con el Harry Potter que conocía antes, pero le di un puñetazo en la cara. Entonces llamó a sus amigos e intentó vengarse, pero le volvieron a dar un puñetazo, aunque yo también recibí algunos golpes. Esa vez también me llevé mis moretones. Los niños eran niños. No sabían pelear, francamente les daba miedo golpearse bien y, por lo general, intentaban más derribar a su oponente que vencerlo, pero yo tampoco era Rambo, enfrentándome solo a 5 de ellos. A quien podía golpear, lo golpeaba, a quien no podía, me acordaba y lo golpeaba después. Lo mismo me pasó con Dudley. Después de nuestra primera pelea de verdad, llegó a casa con el labio partido, y la tía Petunia me regañó muchísimo, así que después le di otra paliza a escondidas y también me castigó el tío Vernon. Esta vez no hubo violencia física, pero pasé casi todo el día encerrado en el armario. Y en cuanto salí, me metí en otra pelea. Casi me da un puñetazo Duders, que había recibido un entrenamiento brutal con su padre, pero al final, solo recibí otro castigo de mi tía. Así fue como Dudley y yo nos hicimos amigos. Bueno, si es que a nuestra relación se le puede llamar amistad. Mi primo estaba claramente encantado con el nuevo Harry Potter. Me presentó a todos sus amigos e incluso me pidió que le mostrara algunos trucos más, lanzando cuchillos con uno pequeño que habíamos robado juntos del garaje de Vernon. En cuanto a mí, no podía tomarme muy en serio la amistad con un niño de 8 años. Pero tampoco iba a hacerme el importante. Al final de mi primer mes en esta nueva vida, ya me sentía un poco desorientado por la soledad. Quería hablar con alguien, al menos. Pero como los chicos mayores, y aún más los adultos, jamás me habrían dirigido la palabra sin una muy buena razón, tuve que conformarme con lo que tenía. Afortunadamente, cuando morí, yo todavía era bastante joven y no había olvidado todas las cosas que mis amigos de la infancia y yo solíamos hacer cuando éramos pequeños. A los niños del barrio les gustaba bastante el juego de policías y ladrones. Y, sinceramente, yo también me divertía. Era mejor que estar encerrado en el armario debajo de la escalera. En cualquier caso, no podía entrenar magia sin parar. Algunos días tenía que irme para recuperar mis reservas mágicas, y en esos momentos sufría un aburrimiento muy real. Por suerte, las clases empezarían muy pronto y por fin tendría acceso a una biblioteca. Seguro que encontraría algo interesante, sobre todo porque ya había repasado e incluso mejorado un poco las habilidades de lectura y escritura de mi predecesor. Por puro aburrimiento, incluso había releído algunos de sus antiguos libros de texto. No tenían nada de interesante, aunque memoricé un par de rimas graciosas por ocio y para practicar la memoria, pero seguir jugando con los gamberros del barrio seguía siendo más interesante que arruinarme la vista encerrado en el armario. Mis gafas ya eran peores que cualquier otra que hubiera usado en mi vida anterior. Y eso ya era decir mucho, teniendo en cuenta que una vez llegué a tener menos 5 dioptrías. Bueno, antes de operarme, sí, tendría que averiguar cómo funcionaban esas operaciones en esta época. O preguntar a los magos del futuro cómo trataban los ojos aquí. Andar con gafas todo el tiempo no era nada divertido. Las de Harry también eran incómodas y se veían bastante ridículas en lo que ahora era mi rostro infantil. En resumen, tendría que lidiar con ese problema en el futuro. Pero por ahora, simplemente pasaría más tiempo al aire libre. La luz tenue de la bombilla del armario definitivamente no le hacía ningún favor a mis ojos, además, correr al aire libre era bueno para la salud. Y toda esa energía desbordante tenía que salir de alguna manera. Y ni siquiera hablo de magia, sino de la fuerza bruta y el impulso constante de moverme que me invadía. De adulta, me costó bastante acostumbrarme a eso, pero el cuerpo de una niña seguía siendo el de una niña. Energía desbordante. Podía correr al aire libre todo el día sin comer nada y aún así no sentirme cansada. En una palabra, pura felicidad. Incluso había empezado a pensar en intentar conservar al menos parte de ese vigor y energía infantil, claro que entendía que era poco probable que funcionara.
En mi vida anterior, el deporte me había ayudado a mantenerme en forma, pero aún estaba infinitamente lejos del nivel de energía que tenía ahora. Por otro lado, en esta vida tenía magia. Una magia poderosa y muy activa que, de alguna manera, reaccionaba a mis deseos de un modo que aún no comprendía del todo. Quizás también podría ayudarme con este deseo. De ser así, estaba completamente dispuesta a pasarme el día y la noche pensando y soñando con conservar mi energía actual incluso en la edad adulta. Simplemente no estaba segura de que fuera a ayudar o funcionar como yo quería. La opción de quedarme niña para siempre no me convencía en absoluto y, sinceramente, me asustaba. ¿Me oyes? ¿Magia? No quiero eso. Solo fuerza, energía y salud. Además, un cuerpo que madura gradualmente me viene de maravilla tal como está, así que no lo estropees ni confundas nada. 3. Capítulo 3. ¿Qué demonios estará haciendo ese idiota ahora? Me incorporé de golpe, alarmado, e intercambié rápidamente miradas con Dudley y Gordon, que caminaban un poco detrás de mí y no se percataron de inmediato de mi reacción tan brusca. Un momento después, sin embargo, ellos también lo notaron. Nuestro amigo común, Pierce Polkis, estaba, por alguna razón, pinchando una caja de cartón empapada con un palo largo. La caja estaba completamente mojada por la lluvia reciente. Maldita sea, espero que no sea lo que creo que es, maldije para mis adentros, mientras con cada paso oía con más claridad el chirrido prolongado que salía de la caja. No era muy fuerte, pero era tan desesperado que no podía confundirlo con otra cosa. «Oh, chicos, miren lo que encontré», exclamó el chico flacucho de ojos grises y rasgos desagradables, animándose en cuanto nos vio. «¿Son gatitos?» Gordon se inclinó sobre la caja con curiosidad evidente. Su familia era conocida en casi todo Little Winging por su obsesión con los gatos. Tenían 5 o 6 en casa, razón por la cual al niño no le gustaban mucho, a diferencia de sus padres. «Sí. Unas cositas graciosas, chillando sin parar», dijo Pierce con una sonrisa burlona, mientras seguía pinchando la cara de una bolita de pelo gris con el palo. En la caja había 3 pequeñas criaturas peludas. Ya no eran ciegas, tenían un pelaje de aspecto suave, pero seguían siendo demasiado pequeñas e indefensas para salir por sí solas. «Tienen hambre, y deja de pincharlos con ese palo. Les vas a dañar los ojos», le dije bruscamente al que probablemente era el miembro más antisocial del grupito de Dudley Dursley, y de inmediato le arrebaté su instrumento de tortura. El chico, que parecía una rata especialmente desaliñada, se abalanzó sobre mí al instante. «PFF. ¿Y qué? El viejo señor y la señora Baxley echaron a estos bichos de casa de todas formas. Seguro que nadie dirá nada si los ahogamos, he oído que eso es lo que la gente suele hacer con los gatitos no deseados», gruñó Pierce, intentando en vano recuperar su palo, solo para recibir un fuerte golpe en la mano que lo hizo retroceder un par de pasos. Dudley y Gordon no se apresuraron a intervenir. Ya estaban acostumbrados a que Pierce y yo nos peleáramos constantemente por una cosa u otra. Por suerte, Pierce se parecía a su madre en complexión. Igual de flaco, pálido y bajito. Y cobarde también, como el ratón al que se parecía. Después de que le diera un par de puñetazos en la cara, ya no parecía tener ganas de pelear directamente, siempre intentando primero ganarse a Dudley o a algún otro miembro de nuestra pandilla. «Tal vez debería ahogarte. He oído que después de nadar a fondo, a algunas personas les empieza a funcionar bien el cerebro», le lancé una mirada fulminante al aspirante a torturador de animales, quien, hasta donde yo sabía, nunca se había opuesto a torturar animales, simplemente, nunca lo había pillado con las manos en la masa hasta ahora. Al fin y al cabo, no siempre pasaba tiempo con Dudley y sus amigos. Desde que empezó el curso, elegir con quién ir se había vuelto más fácil. Incluso me había apuntado hacía poco al club de música después de que nuestra profesora tutora, que lo supervisaba, insistiera en que me uniera, y qué importaba que, aparte de mí, todas fueran chicas y Oliver, el llorón, que a sus 8 años todavía a veces no llegaba a tiempo al baño. Lo importante era que el club servía como una excelente excusa para no volver a casa demasiado pronto. Y los torpes intentos del profesor por enseñarnos a tocar el violín o el piano para niños tampoco estaban tan mal. De hecho, disfrutaba de todos esos esfuerzos por extraer algo que se pareciera remotamente a una melodía de un instrumento. Además, estaba mejorando la flexibilidad de mis muñecas y mi motricidad fina. Tenía la sensación de que algún día me sería útil. ¿Qué dijiste, Cuatro Ojos? ¿Otra vez haciéndote el duro? Aunque, para ser sincero, ahora mismo un club de boxeo me vendría mejor que clases de música.
Últimamente he estado repartiendo puñetazos con demasiada frecuencia. Por alguna razón, los chicos que andaban por las calles de nuestro barrio todo el día no tenían ni la más mínima capacidad ni ganas de arreglar las cosas con palabras. Grande. Díselo ya. Pierce, Dudley vaciló un poco, pues últimamente se había vuelto bastante bueno reconociendo cuando su mejor amigo intentaba manipularlo abiertamente. Ahogar gatitos no mola. ¿Ah, sí? ¿Y qué sugieres que hagamos con ellos? Dejarlos aquí. Espetó la pequeña rata con irritación, mirando fijamente a su amigo, más alto y robusto, como si fuera el enemigo del pueblo. No, mi primo de mejillas regordetas negó con la cabeza con firmeza. ¿Deberíamos devolverlos a donde los encontraste, o buscarles nuevos dueños? Dios mío, Dudley por fin propone soluciones razonables. Pensé con una mezcla de diversión y sorpresa mientras lo observaba. A este paso, después de un par de años más conmigo, tal vez se convierta en un ser humano de verdad. Me sentiré orgulloso de mí mismo. ¿Qué? ¿A quién le importa? Pierce, por otro lado, era un caso perdido. Una pequeña bestia malvada, enfadada con el mundo entero. Cero empatía, cero compasión por nadie a su alrededor. Incluso Gordon, el mayor detractor de los gatos de nuestro grupo, no se apresuró a discutir la idea de Dudley. Entendía que, en realidad, los gatitos debían encontrar dueños. Little Winging era un pueblo bastante grande, lleno de casas particulares. Encontrarles un hogar a 3 gatitos no debería haber sido tan difícil. O eso creía yo, ignorando por completo a Pierce y sugiriéndoles a mis amigos que camináramos por la calle principal buscando nuevos dueños para las bolitas de pelo que chillaban. Al principio, todo parecía una tarea muy fácil. Aunque Pierce se negó a participar y se fue por su cuenta, los 3, Dudley, Gordon y yo, pudimos cargar la caja grande y alta con los gatitos por toda la calle. El verdadero problema fue que elegimos un pésimo momento para la búsqueda. Nuestras clases terminaban temprano, pero la mayoría de los adultos seguían trabajando a las 2 de la tarde. Así que, cuando alguien abría la puerta, solían ser personas mayores que ya tenían mascotas y no deseaban ampliar su colección. Solo una pareja de ancianos nos sorprendió al adoptar a 2 de los gatitos a la vez, dejándonos con un solo gatito en brazos. Maldita sea, ¿a dónde vamos ahora? Gordon, quizás a tu casa. Tu familia seguro que no dirá que no, dijo Dudley pensativo, ya completamente cansado y cubierto de tierra después de nuestro recorrido por todos los vecinos cercanos y no tan cercanos. No, no, no. Definitivamente no necesito un 7º gato. Protestó el niño casi histéricamente. Ya estoy harto de limpiar las cajas de arena de esos pequeños demonios. A estas alturas, los gatos de nuestra casa van a ocupar más espacio que mis padres y yo. Vale, cálmate, dijo Big D con un profundo suspiro, mirando pensativo al gatito gris oscuro acurrucado en un rincón de la caja. Después de las últimas horas, estaba demasiado cansado para seguir maullando y simplemente se había quedado dormido sin haber comido nada. Ninguno de nosotros tenía dinero ni siquiera para leche hoy, y ninguno quería rogarle a los tenderos por comida, ni siquiera por un gatito. Tal vez deberíamos llevárnoslo a casa, le sugería mi primo, quien al instante me miró con asombro. La tía Petunia se enfadará muchísimo si lo traemos a casa, nunca estará de acuerdo. Mamá ni siquiera me dejó tener un perro por mi cumpleaños. Interrumpió Dudley, conociendo bien a su madre. No me dejaste terminar, interrumpí al niño demasiado emocionado. Claro que la tía Petunia nunca dejará entrar a una mascota en casa por voluntad propia, al menos no a menos que sienta verdadera lástima por el pequeño, sonreí con ironía, haciendo una mueca interior, sin estar del todo segura de si realmente necesitaba todo esto. ¿Sientes lástima por el gatito? Preguntó el niño regordete y de mejillas sonrosadas, frunciendo el ceño, como siempre, sin destacar precisamente por su inteligencia. Dile que Pierce y yo íbamos a ahogarlo, y que tú, como un valiente caballero, salvaste a la adorable criatura, que ahora necesita un nuevo hogar y una buena comida, dije arrastrando las palabras, observando con leve desesperación cómo mis palabras tardaban en calar en la cabeza del pequeño travieso. No era especialmente listo, tardaba mucho en comprender frases complejas y pensaba aún más despacio. Así era él. Lento y mimado, aunque últimamente había empezado a mejorar poco a poco. Al verme, incluso había ampliado un poco su vocabulario. Eso podría funcionar, asintió finalmente mi primo tras una pausa realmente larga. Pero te encerrarán en el armario. Seguro que durante 3 días.
Bueno, ya escondí a Alicia en el País de las Maravillas debajo del colchón, así que no es para tanto, me encogí de hombros, exagerando un poco. Pero no demasiado, de verdad me daba pena el gatito, y. Algo dentro de mí se sentía atraído por esa pequeña criatura indefensa. No sabía si era magia o simplemente autoengaño. Pero en lo que respecta a la magia, era raro estar seguro de algo. Así que estaba dispuesto a arriesgarme a pasar unos días de aburrimiento ininterrumpido a cambio de la oportunidad no solo de quedarme con el gatito, sino también de descubrir por fin qué significaban exactamente mis sentimientos mágicos. ¿Y si la criatura en mis manos no era un gato cualquiera, sino una auténtica bestia mágica? Por lo que recordaba, en el mundo de Harry Potter, por extraño que parezca, sobre todo teniendo en cuenta mi nombre actual, existían gatos mágicos. No recordaba cómo se llamaban, pero sabía con certeza que Hermione tenía uno, o al menos un híbrido. Así que, con toda razón, supuse que podría haberme topado con una de esas raras maravillas. No sé por qué necesito un gato mágico, sobre todo uno que podría resultar ser perfectamente normal, pero no voy a abandonar el plan ahora, me dije a mí misma para mis adentros, despidiéndome de Gordon y dirigiéndome a casa con Dudley, cargando la caja con el gatito, había considerado brevemente deshacerme del cartón sobrante. Pero si la tía Petunia se negaba rotundamente a permitir mascotas en la casa, al menos el gatito podría pasar la noche en esa caja si llegaba el caso, sin embargo, al final no fue necesario. El gatito, que se llamaba Milo, logró ganarse incluso el cariño de la tía Petunia, quien antes odiaba a los animales domésticos con todas sus fuerzas. Magia, maldita sea. Pero magia buena, de esa que me permite examinar e inspeccionar con detalle a nuestra nueva mascota. Por cierto, al tío Vernon también le acabó gustando el bribón gris, por eso mi castigo por intentar ahogar a un tipo tan guapo se alargó bastante. Y Milo también tenía parte de culpa, porque por alguna razón me había reconocido como su dueño y no dejaba que nadie más lo sujetara. Sobre todo si no se lo entregaba personalmente a mis parientes, que no eran precisamente mis favoritos. Sin ese pequeño ritual, el testarudo gatito arañaba, mordía y siseaba ante cualquier intento de cogerlo, y, en general, el muy cabrón se comportaba como el rey y amo absoluto de nuestra casa. Un par de meses después, cuando ya se había fortalecido un poco, incluso empezó a ahuyentar a los gatos del vecindario. Aquella peluda amenaza, en particular, siseaba con furia maliciosa a los enormes e insolentes gatos de la anciana señora Fig, la vecina, y lo sorprendente era que solían retroceder ante el pequeño agresor, que después de tales escaramuzas volvía a mí en el armario con un aire casi ceremonial, cabeza alta, cola erguida, andar orgulloso como un jinete. Sin duda, un gato mágico. Un animal común y corriente no podría ser tan inteligente, últimamente, incluso había empezado a comprender mis órdenes. Claro que no siempre las obedecía, el pequeño y testarudo cerdito peludo, pero sin duda me entendía. Lo veía en sus ojos. Lo comprendía todo. 4. Capítulo 4 Entonces, Milo, ¿defendiste el jardín de la tía Petunia de las plagas vecinas? Sonreí mientras acariciaba el cuello de mi querida mascota, que durante el último año había pasado de ser una pequeña bola de pelo chillona pero muy vivaz a convertirse en el verdadero terror de nuestro vecindario. El problemático gato gris oscuro, criado con la comida casera de la tía Petunia, había crecido hasta casi 4 kilos, tenía una elegante cicatriz en la oreja derecha y se las arreglaba para pelear con casi todos los gatos de nuestro barrio. Mrrr. Estaba muy orgulloso de ello, ahora protegiendo el territorio que le habían confiado. Un gato útil, aunque le había tomado aversión a mis parientes adoptivos. A pesar de todo el cariño que Dudley, Vernon e incluso Petunia sentían por el pequeño bastardo peludo, Milo era antisocial y agresivo. Y si eso no había sido un gran problema cuando era un gatito, ahora, era imposible contar los arañazos sangrientos que mi gato había dejado en las manos y caras de la entrometida familia Dursley. Solo a mí me permitían acariciarlo, y él también me hacía caso. No siempre, claro, pero después de que yo lo convenciera un poco, incluso dejaba que Dudley o Vernon lo sujetaran, lo que, por un lado, irritaba muchísimo al corpulento padre e hijo, y por otro, de alguna manera, suavizaba y atenuaba las asperezas en mi relación con mi familia de acogida. Así que, después de todo, el castigo que pasé en el armario valió la pena. La llegada de Milo a nuestra casa fue todo un acierto, y, además, esa pequeña y peluda criatura resultó ser un gato mágico. ¿Cómo me di cuenta?
Simplemente lo sentí, no de inmediato, pero mientras intentaba comprender qué hacía que el gato que había llegado a nuestra casa fuera diferente de la mayoría de los demás animales, aprendí a percibir la diferencia y, al mismo tiempo, noté cómo se alimentaba lentamente de mi magia. Más precisamente, no se trataba de mi magia en sí. Por lo que pude deducir, Milo no era una especie de parásito mágico, más bien, de alguna manera logró absorber los restos de la magia que ya había liberado mediante explosiones mágicas controladas. O al menos esa fue la conclusión a la que llegué, leyendo las emociones del pequeño matón peludo y simplemente observando su comportamiento. El gato se volvió demasiado exigente y dependiente después de que realicé algún hechizo serio. Y casi siempre dormía en mi armario, eligiendo precisamente los lugares que antes habían sido el objetivo de mi manipulación mágica. Creo que esa cercanía a la magia es bastante beneficiosa para Milo. Tenía que haber una razón por la que, en términos mágicos, él era claramente superior a los gatos mágicos de nuestro vecino, y esos gatos también, ahora creía, se habían estado colando en nuestro patio en busca de los restos de la magia que yo usaba, por ejemplo, en nuestro jardín. Últimamente, la tía Petunia había empezado a darme más trabajo en sus macizos de flores. Antes de eso, sorprendentemente, había intentado convencer a Dudley para que también ayudara allí, pero con su gracia descomunal, mi primo representaba una amenaza mayor para las plantas del jardín, así que pronto lo reasignaron para ayudar a la tía Petunia a limpiar la casa. Para mí, esa era una tarea mucho peor, y me las arreglé para librarme estornudando sin parar y fingiendo tener todos los síntomas de una alergia al polvo. Eso fue bastante fácil, ya que en mi vida anterior realmente había tenido una leve alergia a los ácaros del polvo, venía acompañada de una alergia a los camarones, cuyo sabor, de hecho, podía disfrutar sin problema en esta vida, pero ese no es el punto. Lo principal era que estaba bastante satisfecho con cómo se habían repartido las tareas domésticas. En realidad, se me daban muy bien las plantas. Incluso había aprendido a canalizar mi magia en la tierra, al darme cuenta por pura casualidad de que a las flores de la tía Petunia les gustaba ese tipo de abono, y mi tía, que se enorgullecía tanto de su jardín, un orgullo que se hacía evidente al hablar con los vecinos, a veces incluso me daba algo de dinero. Mucho menos que Dudley, claro, pero algo me decía que el Harry Potter que conocía de las películas nunca había tenido ni siquiera eso. Ahora, a la tierna edad de 9 años, podía decir con seguridad que me había adaptado bastante bien a mi nueva familia, y, en general, estaba aprovechando esta nueva vida de forma bastante productiva. Me iba bien en el colegio, tenía algunos grupos de supuestos amigos, había expulsado a los elementos más delincuentes de la pandilla de Dudley, había hecho entrar en razón a mi primo, e incluso me había comprado un gato. RRRR. Aunque, claro, valía la pena preguntarse quién había atrapado a quién. Quizás fue Milo quien encontró una fuente inagotable de magia gratuita y ahora me protegía de todos los demás que reclamaban energía mágica, aunque eso no era especialmente importante. Últimamente, incluso tenía demasiada magia. Hace un año o año y medio, un solo estallido mágico, no particularmente fuerte, bastaba para calmar la fuerza que me oprimía por dentro, pero ahora, a veces ni siquiera 5 estallidos al día bastaban para aquietar la magia. Por suerte, mi entrenamiento, y quizás simplemente el hecho de haber madurado, estaba dando sus frutos poco a poco. Cuanto más usaba mi magia, más fácil me resultaba controlarla. Incluso había aprendido algo parecido a hechizos. Bueno, si esa palabra no era demasiado pretenciosa para mis habilidades para limpiar mi propio armario, mi capacidad para infundir magia en la tierra y mi habilidad para sentir la magia de otros seres vivos a mi alrededor, sí, esa última habilidad tampoco era pasiva. Para ver más allá en una criatura viviente, necesitaba una gran concentración y cierta cantidad de magia. Así que, con un poco de imaginación, eso también podría considerarse un hechizo. Y también me había vuelto excelente escondiéndome de la vista de los demás. Esta técnica me resultaba tan fácil y natural que, cuando jugaba al escondite con los amigos de Dudley, no me di cuenta de inmediato de por qué Gordon, que se había subido directamente a mi árbol, seguía sin percatarse de que yo estaba sentado de forma muy discreta en una rama. Y este camuflaje requería solo un mínimo de magia. Tan poca que, con suficiente concentración, podía mantener el camuflaje mágico casi las 24 horas del día. Incluso podía esconderme de los perros y gatos de la señora Fick. Por eso solía usar esta habilidad, ya fuera para entrenar mi magia tranquilamente o, como ahora, para sentarme despreocupadamente en el tejado del garaje de mi tío. Desde allí, tenía una vista maravillosa de la carretera y de una buena parte de nuestro barrio.
Y a cambio, nadie podía verme, así que nadie tenía prisa por bajar a un niño pequeño de un lugar tan peligroso que no era para juegos infantiles. Ni siquiera la tía Petunia ni la anciana señora Fig, que en cualquier otra situación eran más sensibles a lo mágico, me vieron, lo que me dio cierta confianza en mi capacidad para esconderme, aunque, en la práctica, resultó no ser tan absoluta. Oye, Chico. ¿Qué haces ahí arriba? Baja de ese garaje antes de que te caigas. Una voz masculina, algo distante y ronca, me llegó, haciendo que tanto yo como Milo, a quien también podía incluir en mi invisibilidad, nos sobresaltáramos y empezáramos a mirar a nuestro alrededor. ¿Me estás hablando a mí? Grité dirigiéndome a un hombre desaliñado con un traje de oficina común y corriente, que aparentemente había logrado burlar mi camuflaje. Claro que te hablo. ¿Ves a alguien más ahí arriba? Ladró el hombre, aunque ya no con tanta fuerza. No le habría dado más de 40. Un hombre joven, pero que claramente se había descuidado, y de alguna manera se las había arreglado para fijarse en mí. Extraño, muy extraño, fruncí el ceño, concentrando toda mi atención en el desconocido, y casi de inmediato me di cuenta de que frente a mí estaba un verdadero mago. Un mago poderoso, además, nada parecido a la anciana señora Fig o sus gatos. No estoy seguro de que esa comparación tenga sentido, y aún no puedo medir mi propia magia, pero conocer a un adulto del mundo mágico definitivamente no me vendría mal. Señor, disculpe la pregunta estúpida, pero ¿es usted por casualidad un mago? Se suponía que la gente común no debía fijarse en mí, le pregunté con la mayor suavidad y alegría posible, regocijándome interiormente y esperando sonsacarle a este hombre al menos un poco de la información que tanto necesitaba. Quiero decir, este es mi tercer año viviendo aquí, y todo lo que sé sobre la sociedad mágica proviene de películas poco fiables de mi vida anterior, pensé con una sonrisa burlona, y a juzgar por la reacción de sobresalto del hombre desaliñado, había dado en el clavo. Oh, así que tú también eres del mundo mágico. No pensé que hubiera otros magos viviendo en este lugar tan remoto, dijo el hombre, algo desconcertado, mientras cruzaba lentamente la calle y se acercaba a mí. Distrae a los gatos del vecino, le susurré casi inaudiblemente a Milo, y luego me deslicé rápidamente por el tejado inclinado. Después, me colgué del borde y salté al suelo. Una bajada bien ensayada que no delató mi presencia en el tejado con escaleras ni taburetes. ¡Qué ágil! ¿Tus padres no te regañan por hacer ese tipo de cosas? Me dijo el otro mago, acercándose a mí con mucha amabilidad e incluso con cierto interés. Al parecer, quería conocer a otro mago de este lugar tan remoto. Mis guardianes tampoco pueden verme. A menos que yo quiera que lo hagan, sonreí levemente, mientras intentaba reforzar mi ocultación lo máximo posible. Tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaría con un mago, o si funcionaría en absoluto. Sí, tu encantamiento repelente de mugles es bastante impresionante, incluso me nubla la vista, murmuró el mago, algo tenso, y su mirada se volvió mucho más aguda y atenta. Debió de darse cuenta de que estaba haciendo estos trucos sin varita. Un momento, ¿tú también eres de origen mugle? No, no exactamente, dudé, sin saber cómo describir mejor mis orígenes. Por suerte, la tía Petunia hacía tiempo que me permitía llevar el pelo de un estilo que disimulaba mi cicatriz, que era bastante visible, aunque últimamente me parecía que se había atenuado un poco. Así que este representante local del mundo mágico no parecía haberme reconocido todavía, y sería mejor que siguiera así. ¿Quién sabe qué podría querer hacer este mago con un chico famoso en el mundo mágico? Sospechar de las malas intenciones de un transeúnte cualquiera sería excesivo, claro. Pero por ahora, es mejor no revelar mi verdadera identidad, pensé rápidamente, observando la figura desaliñada del hombre que tenía delante. Mis padres eran magos, pero murieron en la última guerra, así que me enviaron a vivir con unos parientes. No son magos, pero en general son buena gente, aunque no les gusta la magia y le tienen miedo, así que probablemente sería mejor que no los conocieras, o al menos que no les dijeras que eres un mago, dije rápidamente, eligiendo una versión de la verdad lo suficientemente precisa, pero sin detalles innecesarios. Vaya, qué situación tan desagradable, perdón si te ofendí o te molesté. La expresión del mago se ensombreció casi al instante, aparentemente preocupado de que me hubiera hecho pensar en mis padres fallecidos. Primer punto a su favor. No te preocupes. De todas formas, no recuerdo a mis padres. Murieron cuando yo era muy pequeña, negué con la cabeza levemente, intentando demostrar que el pasado no me preocupaba demasiado. Aunque, si de verdad quieres disculparte, quizás podrías contarme algo sobre el mundo mágico. Ni con las pinzas del tío Vernon conseguiste sacarle información a mi tía.
Ja, pequeño astuto, el mago rió sin malicia, echando un vistazo rápido a su reloj de pulsera. Muy bien, te contaré algo interesante, no creo que cuente como una violación del Estatuto Internacional del Secreto Mágico, y entiendo perfectamente tus sentimientos. En mi familia, ¿sabes? Yo fui el primer mago. Fue muy divertido cuando me explicaron qué era el mundo mágico y cómo debía comportarme en él. Por cierto, me llamo Kruz Ocelov, polaco. Pregunté, algo sorprendida, al no percibir el más mínimo acento en su voz, pero su nombre definitivamente no sonaba británico. Más bien parecía de Europa del Este, si no me equivocaba. Más bien búlgaro, y solo por parte de mi padre. Nací y me crié en Bristol. Crusoe desestimó la pregunta con facilidad, aunque no ocultó un rastro de sorpresa ante mi reacción. Al parecer, los niños de mi edad no solían preguntar cosas así. ¿Y cómo te llamas, joven mago? Harry Dursley, mentí con facilidad. Aunque Kruz Ocelov me había causado una buena impresión, no tenía prisa por revelar mi verdadera identidad. La magia protege a los precavidos. 5. Capítulo 5. Entonces, ¿quién no debe ser nombrado realmente puso de rodillas a casi toda la Gran Bretaña mágica? ¿Con nada más que un pequeño círculo de amigos ricos? Sinceramente, no podía comprender cómo era posible, mientras seguía interrogando en voz baja a mi nuevo conocido sobre la realidad del mundo mágico local. Y Crusoe no se anduvo con rodeos. Con paciencia y método, me explicó los puntos confusos o simplemente controvertidos. Apenas parecía importarle que ya hubiéramos pasado 3 horas sentados en un banco, sin hacer nada más que charlar. Incluso habíamos divagado sobre historia después de terminar con una descripción general del mundo mágico. El afable búlgaro ya me había hablado de Hogwarts, del Callejón Diagon, de las costumbres y tradiciones de los magos, de los tipos de magia y de un montón de cosas un poco menos importantes. Tuve mucha suerte de encontrarme con alguien tan hablador, aunque parece que la conversación también le resulta útil al mago, a su manera. No sé qué le pasa exactamente a este hombre, pero incluso yo ya he notado mucha tristeza y cansancio en sus ojos y en su voz. Continué, analizando pensativamente a mi compañero, sin dejar de lado mi natural desconfianza. Al fin y al cabo, ¿quién sabe qué esperar de los magos? Verás, Harry, el mundo mágico es bastante pequeño. O mejor dicho, no hay tan pocos magos. En Gran Bretaña, además de Hogwarts, hay al menos otras 4 escuelas mucho más sencillas, pero todo el poder de la sociedad se concentra en manos de un círculo muy reducido de personas. Y al menos algunas de esas personas ayudaron al Señor Oscuro, por eso toda esa atrocidad duró tantos años, explicó pacientemente el mago, desaliñado y sin afeitar. En las últimas horas, ya había llegado a la conclusión de que yo era un niño bastante espabilado, así que ya no tenía reparos en usar términos que no eran precisamente obvios para un niño. Era evidente que Crusoe se sentía un poco incómodo hablando con un chico de mi edad. No estaba acostumbrado y al principio no sabía muy bien cómo comportarse conmigo, así que tuve que dirigir la conversación y guiar al mago en la dirección que yo quería, antes de que decidiera marcharse corriendo. Y así continuó nuestra conversación. Lo bombardeé a preguntas, y él se esforzó al máximo por darme al menos alguna respuesta. No siempre lo logró, pero el mago lo intentó. Solo casi al final de la conversación, cuando la oscuridad ya comenzaba a caer, pareció reaccionar y apresurarse a concluir esta improvisada disertación sobre el mundo mágico. Escucha, Harry, entiendo que todo esto es interesante y muy importante para ti. Pero, ¿no empezarán tus familiares a buscarte? Ya está oscureciendo, me dijo el camarada Ocelov, mirando a su alrededor con cierta incomodidad. No creo que se preocupen demasiado por mí, pero sí, llevamos aquí sentados un buen rato, admití con cierta reticencia. Siento haberlos distraído y haberles quitado tanto tiempo. Comencé a disculparme, con la esperanza de pasar de las disculpas a pedir otra reunión. No es nada, me interrumpió el mago, intentando despeinarme ligeramente, pero lo esquivé, plenamente consciente de que no sería muy educado dejarlo. Seguía sin querer mostrar mi cicatriz, así que intentaba mantener mi cabello en su sitio. También disfruté de nuestra conversación, hacía mucho tiempo que no hablaba así con alguien, continuó el mago con una leve sonrisa, sin parecer especialmente ofendido por mi deseo de evitar el contacto físico. ¿De verdad? Entonces, quizás aceptarías darme otra lección sobre el mundo mágico. Sonreí con picardía, cubriéndome la cabeza deliberadamente con las manos. De esa forma, mi intento de proteger mi peinado parecía más gracioso que insultante. Todo es posible, pero no esta semana, ¿de acuerdo? Definitivamente no estaré libre antes del próximo fin de semana.
Trabajo, suspiró el mago con cansancio, obligándome a disimular mi expresión de comprensión. Los aburridos problemas de los adultos, bostecé teatralmente, dejando bien clara mi actitud ante esa excusa, aunque en el fondo, estaba inmensamente agradecido al amable mago que estaba dispuesto a dedicarle unos migajos de su tiempo libre a un niño pequeño que no tenía nada que ver conmigo. ¿Tienes al menos algo de literatura mágica? Me gusta leer. Eso es obvio, dijo Crusoe con una sonrisa burlona, alzando la mirada pensativa hacia el cielo. Pero, por desgracia, probablemente no tengo nada interesante. Nunca tuve cuentos de hadas mágicos, y vendí mis primeros libros de texto de Hogwarts en un puesto de segunda mano hace muchísimo tiempo, añadió el desgraciado, aplastando mis esperanzas sin piedad. Al mismo tiempo, me estaba dando otra pequeña información sobre sí mismo. Ya había sido obvio durante la conversación que mi compañero había estudiado en Hogwarts, puesto que no sabía mucho sobre las otras escuelas, pero aún así, seguía siendo algo sorprendente. Según el propio Crusoe, los nacidos de muggles rara vez ingresan en la mejor escuela de magia de las islas. La mayoría estudia en instituciones más sencillas. Aunque, ya sabes, podría pedirles a mis colegas algo de literatura infantil. Si no recuerdo mal, las sobrinas de Crow empezaron hace poco en Hogsmeade. Esa academia es una de esas escuelas para magos que no son especialmente ricos ni tienen un talento mágico excepcional, del tipo del que te hablé. Puede que tú también acabes allí, me recordó el búlgaro con tono instructivo. Sería interesante leer sus libros de texto. Pero los cuentos de hadas infantiles se pierden fácilmente. Uno solo los lee cuando no tiene nada mejor que hacer, resoplé, dejando claros mis intereses al mago, y sin olvidar dirigirle una mirada de sincero agradecimiento. Entendía, por supuesto, que conseguirme los libros que quería no sería especialmente difícil para Crusoe. Pero aún así, lo entiendo, oh sabio mago de la futura generación. Tendrás todo lo que necesitas. El mago me saludó con un pequeño gesto de broma, y el movimiento fue tan preciso y habitual que inmediatamente sospeché que trabajaba en algún tipo de cuerpo policial, o en la oficina de aurores, en términos mágicos. Aún así, no me apresuré a centrarme en eso ni a sacar conclusiones definitivas de un detalle tan insignificante. Me despedí de mi nuevo conocido de forma muy agradable, casi amistosa, solo para pasar las siguientes 2 semanas con una angustiosa espera hasta nuestro próximo encuentro. Tenía tantas ganas de aprender más sobre magia y el mundo mágico que casi dejé de ir a mis salidas habituales. Lo único que hacía era entrenar en el campo de deportes más cercano y experimentar con arrebatos mágicos. En medio de la oleada de entusiasmo e inspiración, incluso parecía que generaba más magia. Y eso sin contar la energía y el vigor propios de la infancia. Si no me hubiera estado agotando deliberadamente con ejercicio físico, probablemente no habría podido dormir bien. Así de intensamente me había conmovido mi primer encuentro con un mago adulto, y, lo más importante, un mago genuinamente amable, que no le negó información a un niño pequeño, ciertamente algo entrometido y demasiado curioso. ¿Oh, sí? La llegada de un mago de origen búlgaro había sido una verdadera salvación para mí. Y cuando cumplió su promesa, apareciendo de nuevo cerca de la casa de los Dursley la tarde del sábado acordado y encontrándome en el mismo tejado del que apenas había bajado en todo el día, mi felicidad fue inmensa. Por fin, nuevos conocimientos sobre el mundo mágico. Gritaba para mis adentros mientras, nada más saludarlo, entablaba una conversación con Crusoe Zeloff. Apenas eché un vistazo a mi cuaderno con la lista de preguntas y aclaraciones que había preparado. Así de minuciosamente me había preparado para mi encuentro con mi único conocido del mundo mágico. Por suerte, el búlgaro se limitó a reírse de mi comportamiento, divertido y cansado a la vez. Al parecer, desde nuestro último encuentro, el trabajo lo había agotado aún más, pero la tristeza casi había desaparecido de sus ojos, confirmando algunas de mis sospechas sobre él. No es que esas suposiciones cambiaran nada, pero ahora entendía un poco mejor a mi compañero. Y mi gratitud hacia este hombre perpetuamente desaliñado no hizo más que crecer, sobre todo por los libros que trajo. Me alegraba más esa pequeña pila de 7 volúmenes de tapa dura, bastante delgados, que mi propio cumpleaños y la desastrosa Navidad que habíamos organizado. No esperes demasiado, claro. Es poco probable que descubras todos los secretos de la magia con estos folletos a los 10 años, sobre todo porque sin varita aún no podrás lanzar hechizos correctamente. Pero de todas formas, deberían satisfacer tu curiosidad, dijo el mago, que ya no era tan joven, con una sonrisa divertida mientras observaba mi reacción y mis intentos de hojear rápidamente los libros.
Tengo 9 años, le corregí por reflejo, sin reaccionar a nada más de lo que había dicho, tenía cosas más importantes de las que ocuparme. ¿En serio? Pareces y actúas mayor de lo que eres, dijo el mago pensativo, murmurando algo sobre magia mental casi en voz baja. Pero, por desgracia, no alcancé a oír su último comentario, y ya era demasiado tarde y un poco inoportuno preguntar. Por cierto, tengo 47 años. ¿Y ya soy un viejo leñador? ¿En serio? Pareces más joven, le lancé una mirada pensativa y sorprendida, sin poder creerlo del todo. A pesar de todos los signos de cansancio, el pelo desaliñado y la barba incipiente de una semana, Crusoe aparentaba unos 35 como mucho. Me lo tomaré como un cumplido, aunque con el entrenamiento adecuado, un mago puede parecer de 30 incluso a los 100 años, dijo el búlgaro, agitando la mano ligeramente y riendo con nerviosismo, y de inmediato captó toda mi atención. Dime. Prácticamente me abalancé sobre el mago, pues nunca antes había oído hablar de algo así, las películas de mi vida anterior ya habían demostrado ser fuentes de información extremadamente incompletas y algo parciales. Pero esto... tal vez un poco más tarde, es todo bastante complicado, y un mago tiene que ser bastante poderoso. El mago, que claramente no era un simple nacido de mugles después de todo, miró a su alrededor con repentina confusión. Ya veo, así que para no acabar pareciéndome a mi tío, lo único que tengo que hacer es convertirme en un poderoso mago. Intenté continuar mi interrogatorio sin perder el ritmo, pero no obtuve una respuesta clara ni más detalles sobre el tema. Cuando quería, Krusocelov sabía cómo mantener la boca cerrada, aunque tal vez me lo imaginaba. No había garantía de que Crusoe supiera realmente algo sobre algún entrenamiento especial para prolongar la vida. Pero recordé su lapsus sobre la fuerza mágica y la apariencia juvenil, y al instante me sentí mucho más decidido a seguir entrenando con mis arrebatos mágicos. Incluso pregunté específicamente si los frecuentes arrebatos mágicos en los niños indicaban directamente su potencial futuro. Es cierto, mi conocido aclaró de inmediato que en los niños, ese proceso suele ser completamente incontrolable y depende casi directamente de cuán impregnado de magia esté el lugar donde crece el joven mago, así como de la suerte que haya tenido en la lotería genética. Pero ya no me importaba. Entendía perfectamente que mi vida ahora incluiría aún más experimentos y entrenamiento con magia. Si ser un mago poderoso significaba que incluso a los 100 años podría, con el entrenamiento adecuado, verme y sentirme de 30, o mejor aún, de 20, pues maldita sea, me quedo con 2. Mejor aún, con 3 o 4. Créeme, esa es una clase de riqueza que sin duda encontraré la manera de conservar. Y no escatimaré esfuerzos para alcanzarla. 6. Capítulo 6. Me pregunto, ¿esto realmente puede considerarse un lumos auténtico? Observé pensativamente el pequeño punto de luz que brillaba en las puntas de mis dedos índice y medio. Me había llevado casi 3 meses dominar este hechizo hasta el punto en que un destello aleatorio de irritación ya no amenazaba con cegarme con una explosión de luz blanca brillante. Últimamente, mi lumos casi había dejado de apagarse sola, lo que significaba que ahora podía usarla como linterna. La verdad, no era gran cosa, sobre todo porque aún no podía llamarlo un hechizo de verdad. Era más bien otro estallido mágico prolongado que había logrado moldear a mi antojo con pura fuerza de voluntad. Si nos fiábamos de los libros de texto de Udmit, los hechizos comunes no requerían tanta concentración ni esfuerzo mental. Y lumos se consideraba la magia más básica de todas, algo que incluso algunos squibs supuestamente dominaban, aunque esto último parecía más una exageración y un rumor que un hecho, pero eso no viene al caso. Lo importante era que un hechizo que a los alumnos de una escuela de magia no particularmente prestigiosa les llevaba no más de 2 lecciones me había costado 3 malditos meses. Al mismo tiempo, no había avanzado nada en el dominio de los demás hechizos del programa escolar. Por mucho que intentara imitar los movimientos de la varita con los dedos, recitar encantamientos y concentrarme en el deseo de producir un efecto determinado, nada funcionaba. Sin una varita, todo era completamente inútil. Y cuando le comenté a Krusocelov la posibilidad de comprar mi propio foco mágico, inmediatamente destrozó cualquier esperanza que tuviera de dominar rápidamente la magia local. Harry, no deberías apresurarte tanto, los magos no empiezan su entrenamiento a los 11 años sin motivo. A esa edad, el cuerpo mágico termina de formarse y se vuelve más físico, lo que hace que sea seguro usar una varita, me explicó torpemente el hombre de raíces búlgaras en aquel momento, intentando desesperadamente simplificar la compleja terminología mágica lo máximo posible.
No era especialmente bueno en ello, pero capté la idea general y me prometí que en el futuro profundizaría más en ese tema tan específico. Por ahora, tenía que calmar un poco mi curiosidad y redirigir mi entusiasmo desbordante hacia el entrenamiento con explosiones mágicas y el intento de dominar la lista de hechizos supuestamente sencillos y ejercicios de transfiguración que había copiado en un papel. Sí, había tomado muchas notas, y muy rápido, porque Crusoe solo me había prestado los libros de texto durante unas semanas, tras las cuales tenía que devolverlos intactos. Después de eso, ya no pude sacarle más información sobre literatura mágica al búlgaro. Sencillamente no tenía los libros que necesitaba, y desde luego no iba a comprar libros bastante caros solo por un chico que apenas conocía el tema. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, lo entendí perfectamente y no me ofendí en lo más mínimo. Crusoe ya me había contado mucho durante nuestras reuniones y conversaciones, dándome muchas pistas sobre información que ni siquiera habría sospechado que existía en circunstancias normales. El simple hecho de que los magos poderosos, con el entrenamiento adecuado, tuvieran la posibilidad de conservar su juventud durante siglos ya me aportaba muchísimo. Y, por lo que entendía, ese conocimiento tampoco era un secreto absoluto en el mundo mágico. No estaba a la vista de todos, claro está, pero si uno sabía qué buscar, era posible obtener información. El problema principal radicaba en las preguntas y exigencias que se planteaban sobre el poder personal de un mago, que era precisamente en lo que yo había estado trabajando casi a diario. Es cierto que no tenía mucha confianza en estar haciendo todo correctamente, pero con cada mes de entrenamiento, los estallidos mágicos se volvían más naturales y habituales para mí. Llegó un punto en que tenía que hacer algún tipo de magia cada mañana. Simplemente para no hacer algo por accidente durante la jornada escolar, y había notado un patrón curioso. Las emociones influían bastante no solo en la producción de efectos mágicos espontáneos, sino también en la velocidad con la que se recuperaba mi fuerza mágica. Esa parte había sido mucho menos obvia, e incluso me llevó a realizar experimentos adecuados para comprobar la teoría. Pero al final, resultó que las emociones intensas sí aceleraban la recuperación del poder mágico. El experimento con la película de terror había valido la pena, no importaba que la experiencia de la película en sí se hubiera visto empañada por las reacciones ridículamente graciosas de Dudley, ya que sin él jamás me habrían permitido acercarme al televisor. Lo importante era que ahora podía acelerar conscientemente la recuperación de mis reservas. Bueno, para ser más precisos, puedo intentarlo, sonreí con ironía, pues ya había aprendido en la práctica lo agotador que podía ser ese tipo de cosas. No era fácil forzar emociones intensas de la nada. Sobre todo teniendo en cuenta que las emociones debían ser realmente intensas y sostenidas, pero no tanto como para provocar un estallido mágico accidental. Tenía que esforzarme bastante para conseguir algún efecto visible. Sin embargo, la vida no se reducía solo a la magia. Simplemente no podía dedicar todo mi tiempo a una sola cosa, por muy útil, necesaria o interesante que fuera. Y mi ridícula energía infantil exigía una salida, así que entre el colegio, mi lamentable estudio de la magia y las horas ocasionales que pasaba en el club de música, casi siempre estaba al aire libre, con algún grupo de chicos del barrio. Los juegos activos en el jardín eran una excelente manera de liberar el estrés acumulado, mientras que las partidas ocasionales de mafia en casa de alguien ayudaban a satisfacer, al menos en parte, mi necesidad de compañía. Así era como vivía, reuniéndome con el único mago que conocía de vez en cuando, no más de una vez al mes. En cierto momento, por supuesto, la información y las historias que Crusoe me contó perdieron gran parte de su utilidad. Ya me había explicado todo lo básico y comúnmente conocido sobre el mundo mágico, y también me había explicado mucho sobre magia, aunque solo fuera en términos generales. Más allá de eso, lo único que quedaba era la instrucción práctica en hechizos y prácticas específicas, pero el búlgaro no quería llegar tan lejos, sobre todo porque, sin práctica, cualquier teoría que me diera probablemente se me olvidaría. Así justificaba aquel joven mago su renuencia a enseñarme nada. Resultaba un poco irritante, pero no tenía intención de insistir demasiado. Entendía que, en ciertas situaciones, Crusoe podía ser asombrosamente impenetrable. Era como si el mago simplemente se callara, y una vez que eso sucedía, sacarle algo interesante se volvía completamente imposible. En ese contexto, cualquier progreso que lograra en el dominio de los hechizos escolares me parecía más un milagro y un golpe de suerte que un resultado natural. Para mi 10º cumpleaños, solo había conseguido reunir 3 hechizos completos en mi arsenal: Lumos, Leviosa, encantamientos repelentes de mugles y el encantamiento de invocación.
Al mismo tiempo, Leviosa y el encantamiento de invocación, aunque de diferente dificultad, me parecían muy similares, lo cual demuestra una vez más que todos mis intentos de magia aún no califican como hechizos propiamente dichos. Son más bien, mis propias técnicas, reproducidas a partir de hechizos ya conocidos por los magos. Sonreí para mis adentros, aunque en la práctica seguía sin tener ni idea de si eso se consideraba un buen resultado o uno francamente decepcionante. Cierta incertidumbre en todo lo relacionado con la magia sugería que, dadas las circunstancias, definitivamente no podía ser considerado un genio. El único consuelo era que estas técnicas basadas en arrebatos mágicos no se limitaban a burdas imitaciones de hechizos reales. En casi 3 años de experimentos, había logrado aprender y perfeccionar una gran cantidad de trucos. No todas eran especialmente útiles, pero podía conjurar fácilmente un poco de agua, encender un fuego, mejorar el jardín de la tía Petunia, limpiar el polvo y la basura de mi armario y crear una iluminación tenue allí también, y eso sin mencionar esconderme de las miradas ajenas, cargar con una docena de libros con mi versión de Leviosa o detectar magia cercana. Esas habilidades prácticamente se habían convertido en mi sello distintivo. Con esa misma Leviosa, incluso había aprendido a hacer retroceder a la gente con bastante eficacia, aunque al principio, esos experimentos habían sido bastante aterradores. Pero cierto instinto y una oleada de emociones descontroladas en una de mis peleas con mocosos callejeros del barrio habían surtido efecto. Después de eso, practiqué deliberadamente esa pizca de magia con Dudley, entrenando de vez en cuando con mi robusto y regordete primo en lucha libre. O mejor dicho, en algo que se parecía vagamente a la lucha libre. En cualquier caso, Dudley no tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de que algunos de mis lanzamientos son físicamente imposibles sin magia, así que, ¿qué más da lo que estemos haciendo exactamente? Lo importante es que, llegado el caso, no me sentiré completamente indefenso en una escuela llena de magos menores de edad armados con varitas, dije con una sonrisa sarcástica, preocupándome cada vez más con el paso de los meses por mi futura admisión en Hogwarts. Recordando las aventuras de aquel chico de película que compartía mi nombre y apellido, no me sentía especialmente entusiasmado ni seguro de recorrer un camino similar en la vida. Harry Potter burlaba a la muerte con demasiada frecuencia, y solo por la pura arbitrariedad de los autores y guionistas. En la vida real, mi contraparte cinematográfica debería haber muerto en su primer año. Y eso es aterrador, maldita sea. No quiero morir. Incluso la segunda vez, la muerte es espantosa, sobre todo porque no tengo ninguna garantía de que vuelva a nacer. Al diablo con esos riesgos. Si pudiera, ya habría huido lo más lejos posible de la Gran Bretaña mágica y de todos esos Hogwarts. Pero, por desgracia, incluso decirlo en voz alta seguía sonando demasiado irreal e improbable. Nadie dejaría a un niño mágico sin educación. Era simplemente ilegal. Y esa ley sería especialmente estricta en el caso del mundialmente famoso niño que sobrevivió, y sí, de verdad que tuve esa fama canónica, maldita sea. En aquel entonces, Crusoe me contó la historia de Harry Potter con todo lujo de detalles. Incluso mostró cierta reverencia hacia lo que supuestamente era mi identidad, afirmando que algún día debería agradecerle a Potter la muerte de quien no debe ser nombrado, puras tonterías y absurdos, de esos que te hacen doler un poco la cabeza. Pero no tenía intención de darle vueltas al asunto, y seguí fingiendo ser un mago cualquiera, que desde luego no era Harry Potter. Por suerte, nuestros escasos encuentros y mi impresionante melena me permitían ocultar la famosa cicatriz de la frente. Y en cuanto a nuestros nombres idénticos, bueno, Harry era un nombre muy común en Gran Bretaña. Incluso había un príncipe Harry, había nacido 4 años después que yo, pero su sola llegada al mundo ya había catapultado mi nombre a los primeros puestos de popularidad en todas las islas, así que, aparte de la cicatriz, nada debería delatarme. Por cierto, se suponía que esa cicatriz era una especie de Horrocrux del Señor Oscuro, pero, para ser sincera, no había notado nada de eso. Por mucho que me concentrara en mi frente, la cicatriz seguía siendo solo eso, una cicatriz. Bastante grande, visible y llamativa, pero no fea. Simplemente unas líneas de piel pálida dispuestas en un patrón extraño. Me costaba creer que, por culpa de esa cosa en mi frente, algún día tendría que pasar por un sinfín de problemas. ¿En serio? ¿Qué clase de señor oscuro podría estar viviendo en mi hueso frontal? Sonaba a locura.